Lorena Beltrán, edad 21 años, cirujano Francisco Sales Puccini, procedimiento reducción de senos. Ella es una de las 350.000 pacientes de cirugías plásticas y, como pueden ver, es también una de las víctimas más visibles de la mala práctica en que han incurrido muchos médicos que están haciendo este tipo de intervenciones sin tener los títulos ni el control por parte del Estado. Por cuenta de denuncias como la que hizo Lorena Beltrán, la Fiscalía decidió abrir el 8 de julio de este año una investigación contra 43 presuntos médicos que habían obtenido sus títulos en el exterior. De igual manera, en el Congreso se avanza en un proyecto de ley para regular y controlar la práctica médica en este tipo de procedimientos. Se ponen nuevas condiciones para certificar a los cirujanos plásticos, regular la calidad de los insumos médicos y medidas para proteger a los pacientes de una eventual mala práctica. Hoy, en Presidencia, se sancionó una ley que prohíbe a los menores de edad someterse a cirugías plásticas como aumento de senos y glúteos, liposucciones, hidrólisis por ultrasonido y aplicación de botox. ¿Por qué se demoró tanto el Estado en regular las cirugías plásticas? Bienvenidos a Semana en Vivo. Y sí, este es un tema que paradójicamente no había llegado a los medios, y digo paradójicamente porque en Colombia ya es casi tradición que las niñas, las adolescentes pasen por el quirófano. Vaya uno a saber si eso tiene que ver con la cultura que en este momento está imperando en este país. Lo cierto es que se saluda la decisión del gobierno y también del Congreso de poner coto a este tema que tantas víctimas está causando, sobre todo, como ya vimos, a mujeres que antes además no se atrevían a salir ni a exponer este tema. Valientes estas mujeres que, como tenemos aquí a Lorena, decidieron salir y dar la cara para que el hecho que está ocurriendo pues pueda ser primero conocido por la sociedad y segundo pues controlado. Este es el tema de hoy en Semana en Vivo. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Lorena Beltrán, periodista, víctima de cirugía plástica mal practicada, abro comillas. Sin importar que sea por estética o salud, se debe garantizar la seguridad del paciente que acude a una intervención sin saber en manos de quién está, cierro comillas. Jorge Iván Ospina, senador por la Alianza Verde, abro comillas. Nosotros no queremos condenar a quienes quieren hacerse un procedimiento. Cada uno puede hacerse la cirugía que desee, pero se debe hacer con especialistas profesionales para no poner en riesgo su vida. Cierro comillas. Doctor Juan Carlos Ortiz, cirujano plástico, abro comillas. Hay que ser responsable al tomar una decisión. Cierro comillas. Ernesto Barbosa, vocero de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Abro comillas, es necesario una ley de regulación a las cirugías plásticas estéticas. Cada vez hay un número mayor de víctimas por cirujanos falsos. Cierro comillas. Muy buenas aquí de nuevo, muy buenas noches otra vez, ahora sí, nos saludamos. Me estoy dando cuenta que con excepción de Lorena son todos médicos. Sí, sí, señor. Bueno, me parece muy bien. Yo quería comenzar con Lorena porque quiero felicitarla además por su valentía. Me parece que si usted no hubiera hecho lo que hizo de salir públicamente, denunciar el tema como lo hizo, tal vez no estaríamos hablando sobre esto y tal vez el Congreso de alguna manera no había hecho, a pesar de que haya congresistas que sí se han metido en el tema, no haya hecho lo que hizo hoy. ¿Usted por qué decidió irse del silencio, ¿sí?, a lo público? Bueno, muchas gracias. Y en parte porque soy periodista y mujer. Como periodista sentí que era una obligación y un deber con los demás porque no quisiera que otra persona viviera con este tormento, digámoslo así, de cargar cicatrices que no quiere ver en su cuerpo todos los días. Pero también porque conocer otras víctimas, otras historias, irme a Medellín, Cali, Armenia, Pereira, donde la situación es dramática, pues me hizo entender que lo mío no era nada comparado con otras tragedias, ¿sí? Así que, pues pienso que hay que convertir de cierta manera las adversidades en causas justas, y esta que ya emprendí busca la reglamentación para que
se cierre un poco más esa cerca para que no haya más personas inescrupulosas, digamos, vulnerando la práctica médica y vulnerando la vida de muchos pacientes en Colombia, que como lo he venido diciendo, una cirugía plástica no solo responde a razones estéticas. A las mujeres que son agredidas con ácido, quienes les reconstruye el rostro es un plástico, así que necesitamos reglamentar. Y hay que hacer una aclaración porque aquí tenemos médicos, o sea, una cosa son los médicos que trabajan con todas las de la ley y hacen su trabajo bien, y otros como estos que están siendo investigados por la Fiscalía por primera vez por lo demás, que no tendrían incluso los requisitos, ni siquiera los requisitos para estar haciendo ese tipo de intervenciones, ¿verdad? ¿Eso es lo que sale de la investigación que hace la Fiscalía o no? Sí, en este momento la Fiscalía tiene los expedientes de 43 médicos que convalidaron su título ante el Ministerio de Educación, con estudios en el exterior, con estudios en el exterior, en que yo pienso que no hay que satanizar tampoco las especializaciones en otros países, porque muchos médicos, por la falta de cupos y de cupos en especialidades médicas en Colombia, han estudiado afuera. Pero hay personas que, si bien lo hacen correctamente, hay otras que han preferido la vía fácil, y pues la Fiscalía tendrá que determinar si realmente presentaron certificaciones falsas, si no cumplieron con las horas debidas para ser cirujanos plásticos, debidamente convalidados. Y pues bueno, estamos a la espera de lo que diga la Fiscalía. ¿Y en el caso de su cirujano qué pasó? En mi caso, el médico hizo un curso de posgraduación Lato Sensu, que es una modalidad que ni siquiera Brasil reconoce como válida para que una persona ejerza cirugía plástica en Brasil. Aún así, ese curso de posgraduación fue presentado acá en el Ministerio de Educación Nacional como si fuera una especialidad médica, y el Ministerio lo convalidó partiendo del principio de la buena fe. Ahora, pues yo soy periodista, y si me convalidan un título del exterior, pues yo no la voy a entrevistar hasta matarla, pero un médico sí tiene en sus manos la vida de los pacientes. Así que pienso que uno de los componentes de este proyecto de ley, del nuevo que se va a presentar de manera conjunta entre la iniciativa parlamentaria y el gobierno, debe ser elevar los parámetros de convalidación para quienes estudian en el exterior, y desde luego resolver el tema de los cupos para especialidades médicas en Colombia, que es muy reducido. Bueno, yo quería darle la palabra aquí antes de pasar al congresista que está avalando también esa nueva propuesta en el Congreso, al doctor Juan Carlos Ortiz. Arimena, ¿cómo estás? Bienvenido aquí. Muchas gracias. ¿Usted qué opina de todo esto? Porque mucha gente está diciendo, bueno, se nos está viniendo también el agua sucia a los que hacemos las cosas bien, pero también esto funciona para los que hacen las cosas bien, ¿o sí, no? Mira, yo pienso ¿Sí que… o no? Pues sí, pero también pienso que el error es un error conjunto, un error que hemos cometido desde los periodistas hasta los médicos, cirujanos bien formados, que hemos no aceptado, pero nos ha tocado aceptarlo de alguna manera, que estos personajes vengan a hacer lo que están haciendo. ¿Qué pasa? Tú ves una noticia en el noticiero que dice muerte en cirugía plástica. Resulta que él no era cirujano plástico, era una peluquera, fue en un apartamento, y tú dices, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo vamos a desinformar a la gente de esta forma? En vez de hacer una cosa bien hecha y bien guiada, en la cual podamos decirle, mire, la cirugía plástica se hace con estos cirujanos, que es lo que deberíamos hacer desde el principio hasta el final, realmente. Y estas personas, si de pronto usted me puede aclarar, el doctor Ernesto Barbosa, que es el vocero de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, estas personas que habla Lorena, estos médicos que no tendrían, digamos, los suficientes títulos como para estar acreditados como cirujanos plásticos, ¿sí son un problema para la profesión o son dos cosas que no se pueden evitar? Explíquenos. Pues mire, María Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Para ser cirujano plástico tiene que haber sido médico. Sí. Y una vez que es médico tiene que estudiar 4 años de dedicación exclusiva cirugía plástica, donde incluye toda la parte reconstructiva, estética, llamados todos los temas. 4 años. Por eso, o sea, todo lo que cuesta y vale, perdón, no cuesta en términos de, de tiempo y de esfuerzo de lo académico. Que una carrera de médico que es ¿cuántos años? ¿Como 7 años? 7 años. Sí. Hace 2 años, cuando empezamos a alertar al ministerio, y fuimos al ministerio y alertamos que algo estaba pasando mal en las convalidaciones, porque definitivamente algunas personas venían con títulos que obviamente los títulos existen,
pero sus programas eran programas de un fin de semana, de 2 meses, de 6 meses. Y no es lo mismo hacer un programa de 2 meses a un programa de 4 años. Entonces estábamos hablando que el nivel que puede tener un doctor que le está haciendo una cirugía, que además está implicándole la vida a un paciente, lo está poniendo en una mesa de quirófano y le está haciendo cualquier procedimiento, lo está llevando a arriesgar su vida. Y entonces a nosotros como cirujanos plásticos nos preocupa, porque finalmente nosotros vemos en nuestros consultorios las secuelas. Vemos esos pacientes que no se mueren, pero que quedan a veces con secuelas que son imposibles de manejar. Sustancias como biopolímeros que muchas veces no hay nada que hacer con ellas. ¿Y biopolímeros qué son, perdón? Son sustancias como silicona líquida, colágeno, que le han aplicado inclusive a gente de la televisión y a todo tipo de personas y que produce deformidad y que no hay nada que hacer. Después de esta pausa seguimos hablando y le daré la palabra aquí al senador. No se les olvide, sus trinos son muy importantes, los pueden hacer a @semana en vivo, @mjdusan, @cable noticias con el hashtag #semana cirugías plásticas. Volvemos aquí en Semana en Vivo y la palabra para el senador Jorge Iván Ospina. Pero le quería hacer una pregunta. ¿Usted por qué? Yo sé que usted va a avalar este nuevo proyecto. Me dice que usted está avalando este nuevo proyecto, ¿no es verdad? Soy el autor. Por eso, pero usted también estuvo detrás del proyecto que acaba de naufragar en el Congreso. Sí. ¿Por qué naufraga el anterior y por qué de pronto sí vuelve a funcionar? ¿Y cuál ha sido la actitud de la ministra de Educación en ese sentido? Son 2 proyectos paralelos. Sí. Uno que prohíbe la cirugía estética en menores de edad, ¿Qué cosa? Sí. a excepción de aquellos casos que esté requerida. Digamos que una persona que tenga una deformidad, que sea sujeta a matoneo, que tenga un lunar, que demande ese tipo de cirugía, se puede realizar. No aquella cirugía que es solamente, digamos que de manera estética, que no tiene mayores complicaciones en su desarrollo normal y que por intencionalidad familiar o personal decide hacerse. Por fortuna, esa es una ley ya sancionada y no se podrá adelantar más esta cirugía. Y el otro, quizás más importante que este, es que la cirugía estética y plástica solamente la realicen médicos especializados, debidamente especializados, entendiendo que cirugía plástica y estética no solamente la hacen cirujanos plásticos y estéticos. Claro. Los oftalmólogos hacen lo pertinente a los ojos, los otorrinos, hay dermatólogos que hacen cirugía en piel y hay otras subespecialidades que tienen competencias para hacer cirugía estética y plástica. Lo que debemos de hacer en Colombia es proscribir, evitar que irresponsables adelanten cirugía estética y plástica sin tener un proceso formativo adecuado. Nadie se montaría a un avión si el piloto no está certificado. ¿Por qué entregar la humanidad de una persona que pone en peligro su vida a un profesional que no tiene todas las competencias y el proceso formativo que ello demanda? Que es un proceso largo, un tanque de pensamiento y de estudio muy comprometido de por lo menos 4 años, como mínimo. Porque hay otros casos donde digamos que se hacen subespecialidades y este profesional puede tener en posgrado 6 y 7 años. ¿Por qué se hunde la ley? Porque La primera, la que se hundió hace sí, un mes. Un mes, exacto. Se hunde porque digamos que hay mucho lobby. Sí. Y hay mucho lobby porque esta es una industria que maneja mucho dinero. O sea, los cirujanos plásticos está hablando. Digamos que no los cirujanos plásticos porque ellos al contrario les sirve la ley porque de alguna manera protege su especialidad. ¿Y el lobby de dónde venía? Se trata de irresponsables que ya tienen clínicas, que ya tienen grandes imperios constituidos, donde hacen cirugía a bajo costo de alta irresponsabilidad. Por ejemplo. En Medellín, en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, y que forman parte de esta torta. Le quiero contar, María Jimena, más de 350.000 cirugías estéticas y plásticas se hacen en Colombia cada año. Más de 1 billón de pesos maneja este sector de la industria. Un sector que nosotros le decimos bienvenido, pero que debemos de regular para que solamente esté en manos de altos profesionales. Ahora, usted me está diciendo que esa ley no salió por el lobby que se hizo en contra de esa ley, pero también el Ministerio de Educación
no apoyó esa ley hasta donde tengo yo entendido. En esta oportunidad sí está apoyando esta nueva ley. ¿Por qué ese cambio de posición? Porque una persona fallece mensualmente producto de las complicaciones. Un número no determinado de personas tienen efectos completamente distintos a los buscados. Ni le interesa a quien hizo el procedimiento, ni le interesa al paciente mostrar los efectos adversos del procedimiento quirúrgico. Y por tanto, esto, que es un gran proyecto importante para la nación e importante para la industria de la salud, se ha venido agotando y se ha venido complicando. Es ahora el momento entonces que pongamos sobre la mesa quiénes pueden adelantar los procedimientos, adelantemos una regulación exhaustiva de lo mismo. Pero no me contestó la pregunta, porque ahora sí el ministerio está y antes no. Yo siento porque está expuesto, en la medida en que hoy ya se conocen casos de profesionales que con cursos de verano hacen cirugía estética y plástica de manera irresponsable, porque adicionalmente hoy los casos como los de Lorena se exponen ante la opinión pública y porque de todas formas cotidianamente se señala que se demanda regulación al respecto. Lorena quería hablar. Hay una cosa que quisiera anotarle al doctor Ospina. Nosotros como sociedad le estuvimos apoyando en su ley. Si ustedes no forman parte de lo que estaba diciendo... No, nosotros estuvimos apoyándole en la parte académica con las otras especialidades, con competencias, oftalmología, cirugía plástica facial, otorrino, y realmente el proyecto que montó el doctor Ospina con nuestra asesoría fue un muy buen proyecto. ¿Y por qué realmente? Desafortunadamente fue cambiando a medida que fue pasando por la Cámara. En el último proyecto que terminó hundiéndose, había una parte en que las personas que no tenían las competencias académicas se les daba un periodo de gracia de 5 años para homologarse y convertirse en cirujanos plásticos. Entonces es ahí donde es necesaria la intervención del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, porque finalmente ya por historia, cuando pasó lo de anestesia, había médicos que hacían trabajo de anestesia sin ser anestesiólogos. Estas personas fueron llevadas a la academia, completaron sus estudios y se convirtieron en anestesiólogos. Y ahora es una especialización. Si queremos que eso suceda, realmente muchas personas llevan trabajando en esto sin competencias académicas. Estas personas deben ir a la academia y deben estudiar lo que les falta. ¿Por qué hasta ahora se reconoce que esas competencias académicas no están siendo cumplidas? Mire, yo pienso por el que ministerio. En este país pasa una cosa, y es que hasta que una persona como Lorena, como el caso de Natalia Ponce de León, hasta que alguien no se hace visible, no pasa nada. Es que sobre esa pregunta, María Jimena, yo sí quiero decir que este problema no es nuevo ni es exclusivo de la cirugía plástica. Esto pasa en especialidades como cardiología, como ortopedia y como pediatría, ¿sí? Donde están recibiendo médicos y no se está evaluando muy bien esa certificación y esa homologación si viene del exterior, de algunos cursos como lo está diciendo el senador Ospina. ¿Por qué pienso que el ministerio actúa hasta ahora? Pienso que es por coyuntura y por presión mediática, porque en cierta manera a través de esta denuncia muchas nos hemos atrevido a mostrar nuestras marcas y nuestros problemas para exigirle al Congreso regulación, al Estado control y a los pacientes desde luego mayor prevención, porque también los pacientes tienen un filtro muy importante, pero es lamentable que aquí tenga que haber una Rosalvira Celi para que tengamos penas más fuertes, una Natalia Ponce para que se regulen la ley de ácidos, y entonces cuántas mujeres más y hombres, porque es que los hombres también se practican cirugía plástica, cuántos más deformes, cuántos cuerpos lesionados. Pero los hombres no son capaces de hacer lo que usted hizo. Eso es verdad. Sí, se lo quiero decir. Quiero decir. Sí, usted es muy valiente, quiero decirle. Antes de darle paso a usted, senador, pero aclárenos otra cosa que no entendemos. La ministra salió hace muy poco a decir que ella le parecía que esas homologaciones se estaban haciendo de manera legal. ¿Por qué ahora dice que no? Bueno, el Ministerio de Educación tiene una sala de expertos que es la sala CONASES, que son los que se encargan de convalidar estos títulos. Ellos hicieron una revisión a esos títulos de estos médicos cirujanos plásticos y consideraron que cumplían con las horas, que habían hecho 7.000 horas, cuando en Colombia un cirujano plástico hace 13.000 horas de práctica para poder graduarse. Y resulta que hay una gran incongruencia porque aunque en la rueda de prensa la ministra Parodi dice que son 7.000 horas,
En las carpetas que estos médicos presentaron al Ministerio de Educación solo aparecen certificadas 2.216, según denuncias periodísticas que ya salieron sobre este tema. Entonces es raro que además luego salga a anunciar una denuncia en fiscalía contra estos médicos y pues que previamente los haya homologado nuevamente y decir que estas certificaciones eran legales. Es que nadie, yo quisiera aclarar este punto porque es que nadie está poniendo en duda la legalidad de esos títulos. Yo puedo hacer un diplomado y el papel pues va a ser legal, pero es que un diplomado no es lo mismo que una especialización y un curso de fin de semana no es lo mismo que hacer 4 años de residencia 24/7. No es lo mismo. ¿Alguien quería? Totalmente de acuerdo. O sea, ¿y por qué usted cree que está ocurriendo esto? ¿Por falta de control del Estado? O sea, ustedes, por ejemplo, que en el caso suyo, que usted hace las cosas como tiene que ser, estas nuevas clínicas que están surgiendo, que no tienen una presencia, digamos, muy transparente, ¿cómo afectan, digamos, el desempeño de ustedes como médicos? Yo creo que más que el desempeño, lo que afectan es la fama de la cirugía plástica. Sí, porque nosotros estamos recibiendo secuelas, nosotros en nuestros consultorios casi que a diario. Me imagino que si hiciéramos una encuesta entre los cirujanos plásticos, por ahí unas 10 al mes estamos recibiendo secuelas de estos personajes. Entonces, obviamente que está afectando muchísimo nuestra imagen, y no solamente la imagen, sino los pacientes son engañados segundo a segundo, yo creo que tú sabes, diciéndote que son miembros de una sociedad que... Pues el caso, por ejemplo, de José Arley López, Sí. que es un médico... Eso fue hace mucho tiempo. Que eso fue hace mucho tiempo, pero Sí, hay muchos mucho José tiempo. Arleys, ¿sí? Sí, hay Digo yo, bastantes. ¿sí? Y es que, por ejemplo, las Sí. personas suelen asociar que un mal resultado en un procedimiento estético, en una cirugía plástica, es porque, no, es que se operó en un garaje, es que quién la manda a ser tan vanidosa, es que tiene que quererse como mi Dios la trajo al mundo, es que esa no es la justificación. Y no todos los malos procedimientos, los malos resultados en estos procedimientos es por haber acudido a quirófanos clandestinos. En mi caso, el médico contaba con un título avalado por el Ministerio de Educación. Atendía en un consultorio donde cerca al del doctor que tenemos acá presente, cerca al de muchos otros cirujanos plásticos, en una zona exclusiva de Bogotá, ¿sí? Sí. No era un garaje, no cobraba, digamos, 300.000 pesos por el procedimiento. Yo pagué un alto costo por mi cirugía, entonces no tuve cómo sospechar. ¿Cuánto costó? La reducción de senos me costó 4.750.000 y cuando lo consulté con el cirujano que ahora me va a reconstruir, me dice, pues yo hubiera cobrado 500.000 de más, pero porque es mi tarifa, no porque esté una diferencia abismal. ¿Me hago entender? Entonces, hay cosas que definitivamente no es por acudir a quirófanos clandestinos. Los pacientes estamos en un riesgo altísimo porque confiamos en que el médico tenga un título que sea de una sociedad, que sea de una asociación, y ahí hay una desinformación muy grande que ojalá con este activismo que estamos emprendiendo, pues podamos Ahí voy comunicárselo a la opinión lo que pública. decía yo al principio. ¿Viste? La desinformación es de parte de todos. Cuando sale la noticia en el noticiero, es exactamente transmitir al paciente nada. Lo que hay que transmitirle es una noticia certera, clara y concisa, diciéndole, oiga, los peluqueros no pueden operar, los médicos que no son médicos no pueden operar. Y para eso es tan importante el proyecto del doctor, para regular los procedimientos quirúrgicos que se hagan solamente por cirujanos. Hay una cosa ahí, es que muchos se escudan en que los títulos de médico en Colombia dicen médico y cirujano. Sí, señor. Entonces, como dicen médico cirujano, dice yo tengo la posibilidad de operar. Pero hay otra cosa más, y es que a lo que usted preguntaba de por qué el ministerio no ha querido. Yo pienso que obviamente es voluntad del Estado. Esto es uno de los derechos fundamentales de la sociedad, es el derecho a la vida y a la salud. Cuando nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica vamos a denunciar al Ministerio de Salud, vamos a decir la necesidad de una regulación. ¿Ustedes hace cuánto fueron? Nosotros hemos ido al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, llevamos 4 o 6 años. Al salud y educación. Sí. 4 Muchas años. veces lo que responden es que ustedes pertenecen a un club, a una élite que representan a muy pocos, Ya. pero no piensan en la salud de la gente. Otros te responden, es que lo más importante es el derecho al trabajo, y yo lo pongo en la mesa. ¿Qué es más importante?
el derecho al trabajo o el derecho a la salud. O sea, ustedes fueron, hace 4 años están tratando Estamos de abrir tocando las... puertas, Hace estamos... Creo que hace 12 años, yo creo que Hace hace más. 12 años se presentó la primera iniciativa Sí, que señor. fue fallida. Posteriormente, Juan Lozano, cuando era senador, presentó otra iniciativa hace 8 años y la última iniciativa se presentó hace 2 años. Es decir, de manera sistemática se le ha planteado a la nación colombiana la necesidad de regular la profesión y se le ha dicho no podemos permitir que personas con un código ético frágil, irresponsables, negligentes, adelanten procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad que ponen en peligro la vida del paciente. Mire, María Jimena, la cirugía por sí sola es un riesgo. A cualquiera, al mejor de los especialistas, le puede ocurrir una complicación. Entre el 1 y el 3% de los casos ocurren estas complicaciones. Pero cuando una persona está debidamente calificada y planifica milimétricamente el procedimiento a desarrollar en una clínica apropiada, con la tecnología apropiada, con los insumos apropiados, reduce sustancialmente las posibilidades de peligro y reduce las posibilidades de daño para con ese paciente. Que una persona, un médico general, que un médico que no tiene este proceso formativo, se meta a hacer procedimientos de muy alta complejidad, es una irresponsabilidad, es una criminalidad, es un hecho iatrogénico que pone en peligro la vida del paciente. Y Colombia entera debe saber que no podemos seguir así. Pero por otro lado, la plata que se utiliza en la cirugía plástica no forma parte del sistema general de seguridad social, no forma parte de recursos del No Estado. la cubre. Sí, es plática constante, Sí. sonante, efectivo, Sí. que a mucha gente le interesa y que se mete a adelantar los procedimientos poniendo en peligro la vida de muchas personas. Por eso uno tiene que decirle a la gente, mire, si nosotros somos seres respetables con la vida y con la dignidad de las personas, definamos muy bien qué especialistas pueden prestar el servicio y cuáles son los parámetros para ello. Muy bien, después de esta pausa volvemos acá y yo les dejo esta inquietud a ver si la podemos resolver en lo que queda de programa. ¿Por qué se hacen mujeres y hombres, porque no creo que sea solamente mujeres, cirugías plásticas a tan temprana edad? ¿Qué está pasando en la sociedad colombiana? Ya volvemos. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Yo quería hablar, antes de entrar en el tema de por qué hay niñas a los 15 años con ganas de rehacer su cuerpo, ¿sí? O de ponerse o quitarse, lo que sea. Yo quería hablar del tema de los insumos, porque ese tema no hemos hablado. ¿Qué es lo que está pasando cuando no solamente entra uno a un quirófano que no está debidamente, digamos, certificado, con un doctor que no está debidamente certificado, que el peligro de la utilización, o sea, de insumos que no tienen que ver con, o que son mal utilizados, ¿no es verdad? En su caso, ¿qué le pasó, Lorena? ¿Cómo fue? Bueno, en mi caso hay 2 temas por mencionar. Me metieron unas prótesis, en una reducción mamaria me metieron prótesis. ¿Y eso está bien? A veces ¿Eso sí. se hace? Cuando está Se puede indicado, hacer. sí. Cuando está indicado, sí. Pero en mi caso, que yo soy una paciente joven y tenía suficiente tejido para reconstruir Ya. el seno, quienes me han dado una segunda opinión consideran que era solamente necesario utilizar el mismo tejido. El médico tratante me puso unos implantes que, si bien son certificados por el INVIMA, tienen una vida útil de 3 años. Unas prótesis deben cambiarse cada 10 o 15 años. Entonces la pregunta es por qué el INVIMA permite certificar prótesis que solamente duran 3 años, que son las más baratas del mercado, que no tienen la misma calidad que otro tipo de prótesis. Por ejemplo, segundo, durante la complicación que tuve en mi procedimiento, que en el caso particular se me abrieron las heridas de una mamoplastia de reducción, el médico tratante me puso gelatina sin sabor. ¿Sí? ¿Y eso es totalmente absurdo? Es que, Eso no se debe hacer. ¿sí? Sí. Es echarle comida a una herida. Además, Y Dios aumentar santo. la posibilidad de infección y exacto, es muy peligroso. tuve que usar, para que se hagan una idea de cómo era mi diario vivir durante los 3 meses que duré con la complicación. Él me decía que usara toallas higiénicas en el brasier porque me drenaba tanto líquido de ambos senos que ya me manchaba la ropa, así que tuve que ponerme todos los días toallas higiénicas en el brasier. Primero, esto hace más foco de infección en la herida. Me aplicaron gelatina sin sabor en una herida abierta y también me formularon un medicamento, en mi caso,
pues, particular, que afectó la cicatrización y que además generaba alteraciones emocionales. Así que estaba contraindicado para mi caso particular. Entonces, pues son muchas irregularidades que, si bien yo quisiera aclarar, ninguna cirugía es segura. Al mejor cirujano plástico se le puede complicar un paciente, pero cuando el médico tratante estudió 4 años de especialización y no 6 meses en Brasil, pues tiene más recursos para tratar esa complicación definitivamente. Hay una cosa ¿Alguna- que Eso sí es quisiera verdad. ¿Alguna notar. reacción? Eso sí es absolutamente cierto, A porque cualquier, los recursos cualquier aumentan. cirugía se puede complicar. Hay factores del paciente, factores de la situación, hay factores de la cirugía. Pero yo quisiera hablar algo de los insumos. Nosotros hemos ido a tocar las puertas del INVIMA también, porque la compañía de prótesis puede venderle implantes sea- mamarios a quien quiera, Sí. porque no hay una regulación. Por ejemplo, cuando ¿Así? hablamos... ¿A quien quiera? A ¿Le quien puede- quiera. No necesita tener... No, no tiene que ser El- título, ese es el O sea, si problema. yo voy y me pueden... Claro. Sí, a ti te las venden. Mire, Ni con cánulas, los ni con otros en los recursos. implantes oculares solamente se la venden al oftalmólogo. Nosotros hemos querido que los implantes mamarios solamente se la vendan al cirujano plástico, Sí. Así que es está el que se lo va a la poner. ley. Hay Claro, algunas- en la ley está, Hay pero es algo algunas importante. empresas que solo le venden a cirujanos plásticos, creo que son las más serias, que le venden solo a cirujanos plásticos, pero hay otra cosa, necesitamos la colaboración no solamente de la Cámara, el Senado, sino también de los anestesiólogos. Serían una gran ayuda para nosotros si un anestesiólogo dice, ese señor no es cirujano plástico, no le doy anestesia. Y es importante Acabaríamos con mejor dicho, tendríamos una gran ayuda. tener trazabilidad del insumo. Se trata de saber la procedencia, saber el fabricante, saber las posibles complicaciones y cómo se hace frente a las mismas. Si no hay trazabilidad del insumo, se puede utilizar una prótesis francesa o china o japonesa y no se sabe qué hacer frente a la reacción adversa frente a la misma. Por eso es tan importante que esta ley incorpore los diferentes componentes que pueden generar una complicación. Hablamos de trazabilidad de los insumos, hablamos de un consentimiento informado suficiente, que el paciente conozca Sepa. claramente lo que le van a realizar y las posibles complicaciones que pudiesen ocurrir. Que el paciente adquiera una póliza que garantice el pago de las complicaciones si las hubiese, dado que muchas personas quedan expuestas sin tener con qué pagar las complicaciones. ¿Tú tuviste póliza? Sí. Se trata adicionalmente de crear el Registro Nacional de Cirujanos, que la gente pueda acceder a una base de datos administrada por el Ministerio de Salud, donde se conozca el profesional, la especialidad, el énfasis, porque muchos tienen un énfasis en determinado procedimiento. Y se trata de muchísima información al paciente y al cirujano para que valoren muy bien los riesgos. Cirugías de 10 horas son cirugías de mucho riesgo y de posibles complicaciones. Pacientes que se hacen un combo, que se hacen todo al mismo tiempo, es de mucho riesgo. ¿Y como un combo es como? Eso es un término, digamos que Un poco popular de coloquial. hacerse muchas Sí. cirugías. Un Al combo es, tiempo. Muchas cirugías venga, al me tiempo. hago Glúteos el y torso, senos al venga, me tiempo. hago los senos, Es el famoso venga, me hago yaqui. la- Ya Por que me voy eso- a dormir, entonces hágame esto. Hágame esto completo. Por eso, María Jimena, si bien este proyecto que hoy además va a acompañar el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que me parece muy importante que también sea iniciativa Claro. gubernamental, También, sí. me parece que necesitamos medidas también urgentes en cuanto a la habilitación de sitios para hacer este tipo de cirugías plásticas, porque este proyecto de ley va a empezar a cursar su trámite en el Congreso, pero tenemos temas de paz encima y una reforma tributaria que viene en camino. Así que las víctimas, lo mínimo que pedimos es que se tomen también medidas inmediatas, ¿sí? Y eso sí quiero decirlo en nombre de todas las personas, no solo que me han confiado su caso, sino de quienes sufren en silencio, porque no todas han tenido el valor de hacerlo, pero sí sufren en silencio. Y créame, María Jimena, que me da mucha curiosidad cuando un hombre me envía un mensaje y me cuenta lo que le pasó en su cirugía, pero no le diga a nadie. ¿Ve? Pero no vaya a decir ¿Yo nada. tenía razón o Vale, no? es así, y Sí. los entiendo, pero Sí. por eso mismo Sí, sí, celebro sí. este proyecto de ley, pero pido medidas inmediatas en lo que se pueda para que no caigan más personas en manos de personas inescrupulosas. Después de esta pausa, ya volvemos, no se vayan, aquí estamos en Semana en Vivo. Es increíble pero la habilitación de la Secretaría. Volvemos aquí en Semana en Vivo y alguien quería hablar, creo que era usted Sí, o ya senador. el senador. No, solamente decir que la industria del sector de la salud demanda y necesita de la cirugía plástica y estética.
Sí. Hay una gran presión mediática, hay un mundo que la gente quiere transformarse. Eso no debe ser señalado, acosado. Eso no es el tema de la es- discusión, no es es los un tema- controles a una práctica. Exacto. Sí, Que, para que la evitar la podamos, malpráctica. que la podamos promocionar como industria y consolidar como industria. También quisiera decir, y esto yo sé que mis amigos cirujanos plásticos no están muy de acuerdo, pero debo ser consecuente con mi manera de pensar. Hay médicos que vienen haciendo cirugía estética y plástica desde hace 15 y 20 años, a quienes tendremos que constituirle un mecanismo de transitoriedad para que puedan encontrarse en el nuevo marco regulatorio. Yo creo eso. Yo no creo que tampoco uno pueda acoger en este momento y agotar todas las puertas donde hay colegas que pudieran tener un proceso donde las universidades le den la oportunidad de formalizarse y de esta manera nosotros cerrar este ciclo. Pero hay que ya tener la ley. No nos podemos demorar más. No podemos seguir permitiendo que sigan llegando oleadas de profesionales con cursos de verano a seguir queriendo hacer cirugía estética y plástica, poniendo en peligro la Y de vida alguna del manera usuario. esto lo toca la ley de talento humano, pero no puede haber amnistía para quienes han cometido carnicerías plásticas con mujeres y hombres y pacientes en Colombia. Esto no se puede permitir. O sea, tiene que haber unos mínimos regulatorios y unos parámetros que deben ser elevados para ver si esta persona, por su pericia y su experticia, puede tener un título en cirugía plástica, pero no puede haber amnistía con quienes han cometido estos crímenes atroces con mujeres y hombres en Colombia. No, y yo creo que eso tiene que ver con competencias académicas. No por el hecho de que llevan 15 o 20 años practicando procedimientos estéticos, los hace válidos completamente. O sea, entendemos eso y eso pasó en anestesia. Una persona que lleva 15 o 20 años, hay que examinarlo y esa persona tiene que completar unos estudios para lo que le Presentar falte, unos que sea exámenes, 2, todo, 3, claro, 4 años. Lo que se hizo con Pero que anestesia. realmente termine siendo una persona que esté realmente capacitada para seguir haciendo lo que venía haciendo. Hace unos años hubo una ley de talento humano y hubo unos doctores que acogieron a la ley de talento humano y pasaron por la universidad y terminaron siendo cirujanos plásticos, y hoy algunos de ellos están sentados con nosotros en las mesas de trabajo, porque finalmente cuando uno habla de inclusividad tiene que tener unos parámetros mínimos que uno le ofrezca al país. O sea, uno no puede decir, es que a nosotros nos interesa la seguridad del paciente, pero firmemos acá y ya todos son así. El Ministerio de Educación, a mí sí me parece que no ha sido congruente. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Dice que las convalidaciones están perfectas. Los títulos, nosotros no hemos hablado de que los títulos no sean legales. Hemos hablado siempre de las competencias académicas. ¿Cómo es posible que la ministra o el Ministerio de Educación a nuestros programas de residencia les exijan? Hay programas como el programa del Hospital San Rafael con la Juan N. Corpas que le están poniendo muchos problemas, pero que los muchachos que salen de ahí son cirujanos plásticos bien formados, pero que a otras personas que vienen después de estudiar 2 o 3 meses no tengan ningún problema. Entonces, tenemos que tener una congruencia en el discurso que tenemos. Ahora, ¿usted cree que esta ley va a soldar esa discusión? Yo creo que una ley bien hecha tiene que ser el principio de una forma en que realmente se hagan las cosas bien. Y como dice Lorena, no solamente cirugía plástica, está oncología, está reumatología, está en una gran cantidad de especialidades. Cardiología. Lo que Ortopedia. pasa es que las víctimas no son visibles, porque simplemente muchas veces es el paciente de cáncer que se muere o el paciente de reumatología que va mal y que va mal dentro de su proceso, porque simplemente de pronto es una persona que no tiene todas las competencias académicas y que no tiene un doliente. Y hay un déficit de especialistas. Entonces sí, el país cree que cobertura de salud es tener carnet, cuando cobertura de salud es tener suficientes especialistas que atiendan la demanda. Y ante la carencia de especialistas, la gente se demora 4 y 5 meses para tener la consulta que se la apruebe la EPS. Entonces, has salido a flote mucho profesional que de alguna manera se asume como especialista. Y yo diría, hombre, le faltan 4 añitos de formación o en otros casos 6 para poderse asumir como especialista. Ese tipo de cosas nosotros las tenemos que impregnar en el público. Le tenemos que decir al público, hombre, no se vaya a operar en un garaje, no se vaya a operar en un centro de estética, es su vida. Por tanto, ello demanda
quirófanos habilitados, profesional calificado. Yo quería tocar el tema que hice o presenté o planteé al final del último segmento, y es que quería que ustedes que me comentaran sobre el hecho de la evidencia que hay de que muchas mujeres, jóvenes, niñas, empiezan a hacerse cirugías plásticas muy temprano, y por eso me imagino usted, senador, decidió también presionar para que este decreto saliera. Esa es una realidad evidente, ¿no es verdad? Cierto. ¿Ustedes cómo ven eso? Yo pienso que son dos cosas fundamentales. Primero, la cultura que tuvimos en los años 80, y segundo, la presión del mundo mismo y el culto a la belleza, Claro. que es lo más importante. Ven mujeres y hombres que no sirven, digamos, para ser actores, pero son bonitos y son los mejores actores del mundo, y todas esas cosas han hecho que la gente se haga una cirugía plástica simplemente para triunfar, entre comillas, o piensan que van a triunfar con eso, y yo creo que ese ha sido el gran error. Nosotros hemos tratado de tener un discurso coherente. Entonces estamos hablando de seguridad del paciente y estamos hablando de una niña o un niño de 15 años que quiere hacerse una liposucción. Es una persona que no ha terminado su desarrollo fisiológico. Si quiere hacerse una cirugía de mama, no ha terminado su desarrollo anatómico y fisiológico de la mama. Entonces nosotros hemos acompañado a esa ley porque nos parece que es lo correcto. Muchas veces nos dicen, es que otros países no lo han hecho. Claro, porque no tienen el tipo de idiosincrasia que tenemos nosotros, donde en ciudades como Medellín, en Cali, en Villavicencio se había vuelto corriente que para los 15 años, en lugar de una fiesta, el papá le regalaba la liposucción y los senos. Entonces, pero a nosotros nos parece que si estamos hablando, el combo, hablando de seguridad del paciente, esto es algo importante. Proteger a nuestros niños de hacerse cirugías plásticas en el momento que no necesitan. Lorena, usted, que en todo lo que ha investigado, ¿eso es una realidad latente o no ha sido una cosa que usted ha visto? Yo estoy de acuerdo con la ley que se aprobó, obviamente, porque considero que físicamente y anatómicamente el cuerpo de uno no está listo a los 15 años para una cirugía, pero pienso que también es por la idiosincrasia, por la formación en la familia, porque muchas de estas cirugías, y lo vi mucho en Medellín, por ejemplo, el regalo de 15 años o de grado son los senos o los glúteos o la rinoplastia, ¿sí? Entonces estoy de acuerdo con los casos que determina la ley, que sea porque usted le hagan bullying, porque esto afecte su desarrollo personal, pero estoy totalmente de acuerdo que es algo que tenía que reglamentarse, además, porque estamos teniendo muchas personas que vienen del exterior a practicarse esos procedimientos, porque, por ejemplo, en Estados Unidos pues no le van a practicar una liposucción a una niña de 15 años, pero como acá sí se puede porque hay un vacío legal grande, bueno, había en el caso de los menores de edad, pues estamos teniendo muchos pacientes del exterior que los que corren con buena suerte están en manos de un profesional y los que no tienen resultados como los que ya conocemos. Entonces no podemos dejar que el azar sea un método para garantizar la vida de un paciente en un quirófano. ¿Usted se siente satisfecha con lo que ha logrado? Porque me sorprende que hace muy poco cuando emprendió esta pelea, esta batalla, y ¿cuál fue su decisión que la llevó a salir de, digamos, ya me lo dijo, pero la real, o sea, le debió costar trabajo, decir, bueno, yo ya estoy lista para hacer esto? María Jimena, a mí esto me costó mucho dolor, muchas lágrimas. Para que se imagine la situación, era para mí muy dramático levantarme y tener que maquillarme primero los senos que la cara, mirándome con desprecio a un espejo. Y pienso que no quería convertir esto en una experiencia negativa para mi vida porque tengo 21 años y una vida por delante. Entonces, si yo no hacía de esto algo positivo, no solamente... ¿Tiene 21 años? Tengo 21 años. Ay, Dios santo, parece mucho más grande. Pero muy bien, no le estoy diciendo más. No, eso es un halago para mí, pero si yo no convertía esto en algo positivo y sobre todo que incluyera, hombre, una solución para los demás, porque es que yo ni siquiera, María Jimena, estoy peleando por mis senos, porque en unos años yo me los voy a reconstruir con algún cirujano plástico, pero quienes no pueden hablar porque murieron en un quirófano. Entonces pienso que tenía esta misión y la estamos sacando adelante no solo yo, sino muchas otras víctimas que se han sumado porque dijeron, bueno,
pues tengo una marca, pero una cicatriz no me define ni como mujer ni como persona, así que hay que convertir la adversidad en una causa justa y sacar este proyecto adelante que además le va a servir a las otras especialidades médicas, porque de verdad la salud en Colombia está atravesando pues por una crisis Muy complicada, estructural. sí. Hay una cosa que yo quisiera anotarle al senador, y es que nosotros como país somos el cuarto país con más densidad de cirujanos plásticos por habitante. No me diga. O sea, no es un problema de déficit. Sí. Hay no solamente cirujanos plásticos, hay internistas, pero es el sistema de salud, la posibilidad de que el paciente acceda a un adecuado Internista, servicio, el que está mal. Hablamos de programas de residencias, pero el Estado termina cerrando hospitales y Universitarios. realmente dónde se van a hacer las especialidades. Es ahí donde hay que meterle también recursos a hospitales, a sistemas de salud, a que la gente tenga unos servicios de salud realmente dignos. Idóneos. Y ahí es donde empiezan los problemas, abrir los cupos y dónde van a rotar. Claro. Es un problema Eso es un muy grande. círculo vicioso que Exacto. no tiene salvación. Bueno, fíjese que este programa terminó siendo, como debía ser, un programa sobre la salud y sobre los problemas también de la salud que tiene Colombia. Yo casi que los invitaría a hacer otro tema sobre qué está pasando también en ese tema de la especialización de los médicos, Claro que sí. porque me parece que también es un tema que tiene que ver mucho con la calidad de servicio que presta, no solamente un sistema que tiene sus fallas, pero también la calidad del servicio que se presta. Muchísimas gracias a ustedes. Y senador, muchas gracias por esa iniciativa, y a la ministra también, al fin y al cabo después Y de al eso se ministro. metió, y al ministro Alejandro Gaviria. Desde ¿sí? luego. Que Y, empujen duro. y a Lorena. Y a Lorena. Sí. Un aplauso para Sí, Lorena. A Lorena, Lorena. muy bien. La aplaudimos por duro, sí, por su valentía, le quiero decir. La admiro mucho, ¿sí? Y muchas gracias, porque ha prestado un servicio muy importante al país. Y a ustedes los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.